Un saludo muy cordial, mis apreciados hermanos y hermanas. Es un placer acompañarles este sábado con un estudio muy especial sobre la palabra del Señor. Quiero mencionarles que esta es la última parte de una serie que hemos estado trazando sobre la justificación por la fe, el Congreso de 1888 y el conflicto final. Hoy vamos a hablar precisamente de la relación de la fe y las obras y vamos a hablar sobre el conflicto final. Oremos. Padre, gracias te damos por la promesa de tu compañía. Reclamamos esa promesa queriendo que tú nos instruyas por medio de tu Santo Espíritu. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Los tres amigos de Daniel constituyen un ejemplo vívido de los que vivirán en el tiempo de angustia final. En el libro de Apocalipsis encontramos el panorama que se pinta de un evento que ocurrió en el Antiguo Testamento localmente en la Babilonia literal y que ocurrirá globalmente con la Babilonia espiritual al final de la historia. Vamos a notar en primer lugar una cita del Espíritu de Profecía sobre el conflicto final que será semejante a lo que ocurrió en el valle de Dura cuando los tres jóvenes permanecieron fieles a Dios, cuando Nabucodonosor levantó su imagen. Ustedes recordarán que Nabucodonosor por un tiempo se comportó como bestia, levantó una imagen, mandó a todos que adoraran la imagen y cualquiera que no adoraba la imagen debía ser muerto. Ese panorama se presenta también en Apocalipsis, el capítulo 13, pero ya no es en una localidad geográfica restringida, sino ocurre a nivel global. En el libro Manuscript Releases de Elena White, página 91 del tomo 14, Elena White comparó lo que ocurrió en el Valle de Dura con lo que va a ocurrir al final de la historia. Dice así la cita: se ha levantado un sábado ídolo, tan ciertamente como se levantó la imagen de oro en el Valle de Dura. ¿Ven la comparación entre lo que pasó en el Valle de Dura y el sábado ídolo que se ha levantado? Sigue la cita. Y así como Nabucodonosor, rey de Babilonia, decretó que todos los que no se inclinaran y adoraran la imagen fueran muertos, de la misma manera se dará una proclamación de que todos los que no reverencien la institución del domingo sean encarcelados y muertos. Es decir, lo que pasó localmente sucederá globalmente. Lo que tuvo que ver con una imagen literal tendrá que ver con una imagen simbólica al final de la historia. Ahora, la pregunta clave es esta: ¿cómo demostraron los amigos de Daniel que en verdad habían sido justificados por la fe? La respuesta es que su fe se dejó ver por su fidelidad. Los tres jóvenes exhibieron su confianza y su lealtad a Cristo por su disposición de morir si fuese necesario por Él. Elena White escribió en una revista que se publicaba en su época para los jóvenes, se llama Youth's Instructor, del 12 de julio de 1904, lo siguiente: los tres hebreos tuvieron que confesar a Cristo, aún ante el espectro de un horno de fuego ardiente. Esto les costó algo, pues sus vidas estaban en juego. Estos jóvenes, llenos del Espíritu Santo, le declararon su fe al reino entero de Babilonia. Testificaron que aquel a quien adoraban era el único Dios vivo y verdadero. La demostración de su fe en el Valle de Dura fue una presentación elocuente de sus principios. Noten aquí que dice la demostración de su fe. Es decir, la fe desnuda sin obras no es fe.
Solo la fe que se demuestra en la acción es fe. Por causa de la fe de estos tres jóvenes, ellos fueron librados de una muerte que parecía segura. Es significativo que la palabra librar se usa mayormente en tres contextos en el libro de Daniel. En Daniel 3, Daniel 6 y en Daniel 12:1. Y más adelante hablaremos de Daniel 12 y el versículo 1. El uso en estos tres capítulos de la palabra librar indica que los capítulos están estrechamente relacionados uno con el otro. Ahora vamos a notar algunos versículos de la historia de Daniel 3, los tres jóvenes que fueron echados al horno de fuego. Y no vamos a leer todos los versículos, solamente vamos a leer algunos de ellos para captar el cuadro de lo que ocurrió. Daniel 3, 16 al 18 primero. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Noten que no solamente era una creencia así árida, estéril, de que Cristo es nuestra justicia, aunque eso es el paso inicial. Creer que Cristo, su justicia, toma el lugar de nuestra injusticia y de nuestros pecados. Pero dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Fíjense la palabra librar. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Fíjense que tiene que ver con servicio, la exhibición de la fe. No serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahora el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró, noten otra vez la palabra clave, y libró a sus siervos, noten, que confiaron en él. La fe es confiar en Dios, confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ellos tenían la perseverancia de los santos. Ellos tenían la fe que tuvo Jesús. Y enfrentándose a la muerte, guardaron los mandamientos de Dios. Luego Nabucodonosor da un decreto en el versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda, aquí viene otra vez la palabra clave, librar como este. Ahora, la historia de los tres jóvenes y de Daniel se presenta también en Hebreos el capítulo 11, el capítulo de la fe. Quiero que noten en Hebreos el capítulo 11 que dice que calmaron el fuego por fe y taparon las bocas de los leones por fe, es decir, Daniel. Aquí no está hablando de un acto jurídico de imputarle la justicia de Cristo. La verdadera fe se manifiesta en fidelidad. La fe que no es obediente no es fe. Dicho de otra manera, el cuerpo de la fe es la fidelidad. Esto es lo que significa la justificación por la fe en el tiempo del fin. No me entiendan mal. La justificación por la fe tiene que ver con la imputación de la justicia de Cristo. Ese es el primer paso. Me arrepiento, confieso mis pecados, confío que Jesús va a tomar su justicia y ponérmela a mi cuenta. Y luego, por gratitud en respuesta a Él, por el poder del Espíritu Santo, la vida cambia. Estoy dispuesto, inclusive como los jóvenes, de morir por Cristo. En el libro Profetas y Reyes, página 513, encontramos este comentario sobre estos tres jóvenes. Dice así: como en los días de Sadrac, Mesach y Abednego, en el periodo final de la historia de esta tierra, fíjese, ahora aquí viene la aplicación, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se
mantengan firmemente en lo recto. Noten nuevamente, tiene que ver con la conducta, con el fruto de la justificación por la fe, con la santificación, en otras palabras. Sigue diciendo, el que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego, acompañará a sus seguidores a donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos, ahora escuchen nuevamente, permanecerán inconmovibles. Noten el énfasis sobre la conducta. La conducta nos salva, pero la conducta demuestra si hemos entregado nuestra vida completamente a Jesús sin reservas. Termina la cita diciendo, Satanás con toda la hueste del mal no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor, como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en Él. Noten las expresiones. Se mantendrán firmemente por lo recto, permanecerán inconmovibles, ponen su confianza en el Señor. El fruto de la justificación, que es una vida santificada. Ahora hablemos un poco de Daniel 6, donde se encuentra también el énfasis sobre la palabra librar. Ahora, quiero decir que estas dos experiencias, los tres jóvenes en el horno y Daniel en el foso de los leones, ilustra las primeras dos cláusulas de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La primera cláusula dice que el Congreso no puede redactar ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa. Y la segunda cláusula de la primera enmienda dice que el gobierno no puede hacer ninguna ley que prohíba que la gente practique su religión. Es decir, en los Estados Unidos el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa ni que prohíba que la gente practique los dictámenes de su propia conciencia. La experiencia de los tres jóvenes ilustra lo que pasa cuando el gobierno establece una observancia religiosa. Nabucodonosor levantó la imagen y mandó y dijo, tienen que obedecer el poder civil mandando una observancia religiosa. Pero Daniel 6 es diferente, porque el rey está tratando de prohibir la libre práctica de la religión, porque está prohibiendo que Daniel pueda orar a su Dios y que cualquier otra persona pueda orar o pedir a cualquier persona un favor, no sea el rey. Ahora, noten lo que dice Daniel 6 y el versículo 5. Fíjense que el conflicto tiene que ver con la adoración y con la ley de Dios. Aquí está hablando de los enemigos de Daniel. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Yo pregunto, ¿el conflicto final va a tener que ver con la ley de Dios? ¿Va a tener que ver con la adoración? Todos sabemos que absolutamente así es. Ahora notemos lo que dice el versículo 16. Ustedes saben que Daniel fue echado al foso de los leones, pasó allí toda la noche en el foso. El rey no podía dormir, le dio insomnio porque él quería mucho a Daniel. Vamos a leer el versículo 16. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, ahora escuchen bien, el Dios tuyo, a quien tú, ¿qué sigue diciendo? Continuamente sirves. Noten nuevamente, tiene que ver con la conducta de Daniel. El Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Fíjense, Él sirve a Dios continuamente y el rey dice, Él te libre por ser fiel a Él. Versículo 20, y acercándose al foso, esto es en la mañana, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú, y se repite otra vez,
a quien tú continuamente sirves, te ha podido, ahí viene la palabra clave, te ha podido librar de los leones. Y luego al final de la experiencia, el rey da un testimonio en cuanto al Dios de Daniel. Dice en el versículo 27, Él salva y libra, otra vez la palabra clave, y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Ahí está la palabra otra vez, Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Cuando terminó Daniel su experiencia, encontramos palabras muy significativas en Daniel 6 y el versículo 22 de por qué Dios lo libró a él. Dice, mi Dios, aquí está hablando Daniel, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Ahora viene la razón, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Es decir, he obedecido la ley de Dios y he obedecido también las leyes del gobierno civil. Y nuevamente repito, en Hebreos 11 y el versículo 33 se menciona la fidelidad de Daniel y cómo Dios cerró las bocas de los leones. Ahí vemos nosotros que la fe de Daniel era mucho más que un acto intelectual. La fe es más que creer en algo, es confiar en alguien. Fue más que un acto jurídico, una declaración de justicia que se le hizo a Daniel. Fue una exhibición de la justicia de Cristo en la vida práctica. La definición de la fe en Hebreos no difiere de la definición que hay en otras partes de la Escritura, pero el énfasis es diferente. El énfasis en Hebreos 11 es el fruto de la fe en acción, porque la fe que no está en acción no es fe genuina. Ahora hablemos un poco de Pablo y de Santiago. Está en conflicto la definición que da Pablo de la fe y la definición que da Santiago de la fe. ¿Será verdad que el apóstol Pablo creía que el hombre es declarado justo por un acto jurídico de Dios, mientras que Santiago creía que el hombre es justificado por buenas obras? La respuesta a esa pregunta es un absoluto no. La fe y las obras son inseparables. Ninguna de las dos puede existir sin la otra. Para que la fe sea genuina, tiene que manifestarse en acción. La palabra fe es dinámica, no estática. Pablo describe la fuerza interna que motiva las buenas obras y Santiago enfatiza el resultado de esa fe. Es decir, Pablo está diciendo cómo nos salvamos y Santiago está diciendo cómo debe vivir una persona que ha sido salva. Recuerdan que mencioné en un tema anterior que la hermana White dice que la fe por la cual somos justificados es imputada y la fe por la cual somos santificados es impartida. La fe imputada o la justicia imputada, mejor, es nuestro derecho al cielo, mientras que la justicia impartida es nuestra idoneidad o nuestra preparación para el cielo. Ahora, la fe en realidad se manifiesta, en otras palabras, en la fidelidad. La fe es fiel. Santiago, interesante que sacó a colación los ejemplos de Abraham y de Rahab. La fe de Abraham se demostró por su obediencia a Dios. Primero exhibió su fe al salir de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Luego demostró su fe cuando estuvo dispuesto de llevar a su propio hijo para ofrecerlo en sacrificio en el monte Moria. Santiago menciona también a Rahab la ramera, la fe que ella tenía, como un ejemplo de justificación por la fe.
Rahab estuvo dispuesta de arriesgar su propia vida cuando recibió a los espías, los escondió y los despachó por otro camino. Es digno de notar que el apóstol Pablo también alabó la fe de esta mujer por recibir a los espías, según Hebreos 11 y el versículo 31. Su fe se demostró por sus obras, por recibirlos, por esconderlos y por despacharlos por otro camino. La hermana White escribió en Patriarcas y Profetas, página 482, en cuanto a esta experiencia en Jericó de Rahab. Dice: los habitantes de la ciudad, aterrorizados y suspicaces, se mantenían en constante alerta, y los mensajeros corrieron gran peligro, es decir, los espías hebreos corrieron gran peligro. Fueron, sin embargo, salvados por Rahab, mujer de Jericó, ahora escuchen, que arriesgó con ella su propia vida. Es decir, era más importante hacer la voluntad de Dios que salvar su propia vida. Así que dice: fueron sin embargo salvados por Rahab, mujer de Jericó, que arriesgó con ellos su propia vida. En retribución de su bondad, ellos le hicieron una promesa de protección para cuando la ciudad fuese conquistada. Todos los héroes y las heroínas de Hebreos el capítulo 11 no solo creyeron algo, sino que hicieron algo. No creyeron en algo, sino que creyeron en alguien. Actuaron confiados en la palabra del Señor. Su fe fue una obediencia estricta a la palabra del Señor. La fe sin obras es incompleta, y una fe incompleta no puede salvar. El énfasis de Hebreos 11 no recae primordialmente sobre la justicia imputada, sino más bien sobre la vida fiel y obediente que fluye de una relación salvadora con Jesús. La fe genuina siempre se manifiesta en fidelidad a los mandatos de Dios. La fe sin obras no puede salvar al hombre, y las obras sin fe tampoco lo pueden. La fe es el lado invisible de las obras, y las obras son el lado visible de la fe. La fe es el poder que propulsa las buenas obras, y las obras son la manifestación externa de la fe. Los héroes y las heroínas de Hebreos 11 se caracterizaron no solo por creer, sino demostrar que creían por su obediencia a Dios. Permítame mencionar algunos. Abel, dice, ofreció el sacrificio. Enoc agradó a Dios. Noé construyó un arca. Abraham salió de Ur sin saber para dónde iba. Abraham estuvo dispuesto de ofrecer a su propio hijo. Isaac y Jacob bendijeron a sus descendientes. Moisés fue ocultado por fe por su hermana, a riesgo indudablemente de su propia vida. Moisés rehusó que se le llamara hijo de Faraón. Moisés salió de Egipto. Moisés rechazó los tesoros de los egipcios. Moisés observó la Pascua. Israel cruzó el Mar Rojo. Israel marchó alrededor de Jericó. Rahab ocultó a los espías. Se fijan que junto con la fe va vinculado un verbo de acción, donde la fe se está demostrando. Por eso es importante lo que dice Elena White, que mencioné en una presentación anterior, donde ella dice que el mensaje de Minneapolis en 1888 fue la aceptación de la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandatos de Dios. Vamos a leer también Hebreos 11, 32 al 40, a donde no se menciona directamente personas,
pero se manifiestan sus acciones. Dice en el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibían sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor que nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Se dieron cuenta todas las palabras de acción que tenemos en estos versículos? La fe en Hebreos se debe traducir más bien fidelidad. Es decir, su fidelidad demuestra que fueron fieles a Dios. Y fíjense que la fidelidad a Dios fue en circunstancias difíciles, porque dice que fueron atormentados, vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, a prueba, muertos a filo de espada, de aquí para allá, el mundo no los tuvo en cuenta. Es decir, que ellos manifestaron fe en acción en la peor de todas las circunstancias. Ahora estamos hablando de 1888. No quiero que me entiendan mal. La justicia imputada de Cristo es nuestro derecho al cielo. Sin eso, no podríamos hacer buenas obras. Porque cuando nosotros recibimos la justicia imputada de Cristo Jesús, cuando Jesús pone a nuestra cuenta su vida perfecta, su muerte por nuestros pecados, no podemos sino agradecerle y decir, Señor Jesús, si yo merezco ese castigo. Jesús dice, sí, yo sé, pero tú te arrepentiste del pecado, lo confesaste, confiaste en mi palabra de que yo voy a poner mi justicia a tu cuenta, así que yo te miro como si nunca hubieras pecado. Eso es parte del mensaje de 1888, el mensaje de la justificación por la fe. Pero la justificación por la fe incluye también el fruto de la fe. El fruto de la fe nos salva, pero el fruto demuestra si hemos sido salvos. El problema es que a veces la gente pone la carreta delante del caballo, las obras en primer lugar y luego la justicia de Cristo. No, primero viene la justicia de Cristo y como resultado viene la obediencia a Dios. Ahora, esas dos historias en Daniel, el capítulo 3 y el capítulo 6, encuentran su cumplimiento final en Daniel, el capítulo 12 y el versículo 1. Es el último lugar en Daniel a donde se usa la palabra librar, a donde se habla de un tiempo de angustia terrible por el cual está pasando el pueblo de Dios. Vamos a leer ese versículo. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Ahora el contexto, si ustedes leen los versículos anteriores, dice que un poder que se llama el rey del norte sale con gran ira para destruir al pueblo de Dios. Y en ese contexto es que leemos Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Esa expresión, levantarse Miguel, significa que la puerta de la gracia se cerró. El levantamiento de Miguel, que es Cristo Jesús, significa que deja de ser sumo sacerdote y ahora se viste con sus vestiduras reales, o lo que la hermana White llama vestiduras de venganza. Así que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es decir, el defensor del pueblo de Dios.
Durante el tiempo de angustia, el pueblo de Dios no tendrá mediador, no tendrá intercesor, pero sí tendrá un protector. Jesús estará con su pueblo, protegiéndolo, pero no introduciendo pecados al santuario durante ese periodo, porque el santuario ya ha sido purificado. Así que dice que Miguel, Jesús, está de parte de los hijos de su pueblo. Y fíjense lo que dice ahora. Y será tiempo de angustia. Es el gran tiempo de angustia final después que se cierra la puerta de la gracia. Será tiempo de angustia. ¿Y qué clase de tiempo de angustia? Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. El peor tiempo de angustia de la historia. ¿Pero qué va a suceder? Dice, pero en aquel tiempo será, aquí viene la palabra, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Así como Jesús libró a los 3 jóvenes del horno, libró a Daniel del foso de los leones, el Señor Jesús librará a su pueblo fiel al final del tiempo de angustia, cual nunca se ha visto antes. Algunos teólogos adventistas son dualistas soteriológicos, mientras que son monistas antropológicos. Afirman que el hombre es salvo por fe sola, sin ningún tipo de obras. Pero al mismo tiempo dicen que el cuerpo solo no puede vivir sin el espíritu. Pero Santiago deja muy en claro que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Así que algunos teólogos dicen, bueno, uno puede tener fe y sin obras, pero es como decir tener el cuerpo sin espíritu. Es una imposibilidad. Entonces la pregunta clave es esta: ¿se salva el hombre por fe o se salva por obras? ¿Cómo reconciliamos a Pablo con Santiago? Porque Santiago dice, no fue justificado Abraham por obras, no fue justificada Rahab por obras. Da la impresión de que está contradiciendo lo que dijo el apóstol Pablo, que dice, somos salvos por la fe sin las obras de la ley. La única forma de reconciliar a Pablo con Santiago es reconociendo que la fe genuina se revela por la fidelidad y por la obediencia. Cuando estuvo dispuesto Abraham de sacrificar a su propio hijo, demostró que tenía fe. Y cuando Rahab, a riesgo de su vida, escondió a los espías y los mandó por otro sitio, demostró que estaba dispuesto de morir en vez de desobedecer lo que Dios le estaba revelando. Valdría la pena que todos lean el capítulo El tiempo de angustia en el conflicto de los siglos. El capítulo describe con lujo de detalles la preparación que va a necesitar el pueblo de Dios para pasar victoriosamente por este terrible tiempo de angustia. Necesitarán tener la absoluta certeza de que sus pecados han sido perdonados. Tienen que estar seguros de que Cristo ha tomado su justicia y la ha colocado a su cuenta. Pero también deben tener una fe tan inquebrantable que están dispuestos de morir antes que serles infieles a Dios. Quiero leerles un par de citas del capítulo sobre el tiempo de angustia. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios, haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe, su firmeza serán rigurosamente probadas. Fíjense, su confianza, su fe, su firmeza van a ser probados rigurosamente. Sigue diciendo, el recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Es decir, Satanás le va a decir, mira tu vida, tus pecados son demasiado grandes. ¿Tú crees que Jesús te va a poder salvar? ¿Tú crees que Él va a poner su justicia a tu cuenta? Ni lo creas. Eso es lo que va a tratar de convencer a los pueblos de Dios, al pueblo de Dios a pensar. Sigue la cita, que los que pasan por este tiempo reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos
con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así destruir su fe, hacerles ceder a sus tentaciones y llevarlos a abandonar su lealtad a Dios. La misma experiencia por la cual pasó Jesús. En el Getsemaní, Dios cargó sobre él todos los pecados de toda la raza humana. Los pecados no eran de él, pero Jesús se sintió separado de su Padre por la carga de pecados que estaba llevando. Y la hermana White dice que Satanás torturaba el corazón de Jesús. Le decía, si tú sigues adelante con esto, si tú cargas con los pecados y mueres, nunca más vas a ver el rostro de tu Padre. Jesús se sentía desamparado, pero como hemos visto en una presentación anterior, el Señor Jesucristo venció por fe, porque conocía a su Padre. No se guiaba por sus emociones, el hecho de que se sentía mal, se sentía que nunca más iba a ver el rostro de su Padre. Él no dependió de eso, él dependió de las promesas de su Padre, que si él era fiel, su Padre lo iba a llamar del sepulcro. En otra cita, esa cita está en la página 618 del Conflicto de los Siglos, en la página 622 encontramos esta cita. Aquellos que ejercen poca fe ahora están en mayor peligro de caer bajo el poder de los engaños satánicos y del decreto que obligue a la conciencia. Y aun si pasaran la prueba, se hallarán sumidos en una situación, ella continúa diciendo, donde casi desesperadamente van a ceder su fe, aunque en realidad no la van a ceder. Ahora, el manto de la justicia de Cristo se describe también como una armadura, pues el remanente deberá servir en el ejército de Cristo al final de la historia. Según el apóstol Pablo, estar cubierto con la armadura de Cristo es lo mismo que estar cubierto de Cristo. Noten lo que dice en el libro de los Romanos en cuanto a esto. El libro de los Romanos, el capítulo 13 y el versículo 11 al 14. Romanos 13 y el versículo 11 al 14. Dice, y esto está hablando en el contexto del final de la historia, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, fíjense, la conducta tiene que ver, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino, ahora escuchen, vestíos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. Así que fíjense, tener la justicia de Cristo significa no proveer para los deseos de la carne. Es desechar las obras de las tinieblas para cubrirnos del manto de luz de Cristo Jesús. Así que tenemos que recordar la armadura de Dios. La hermana White dice en el tomo 2 de los Testimonios, página 31, lo siguiente: cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más aborrecida, entonces deberá ser más ardiente su celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. Pararnos en defensa de la verdad cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones son pocos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de otros, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Esa será la prueba por la cual pasará el pueblo de Dios en los últimos días. Ahora, también quiero incluir en este contexto la estructura del libro de los Efesios.
Es muy interesante la estructura de este libro. No tenemos tiempo de desmenuzarlo, lo haremos en un tema posterior en algún culto. Les prometo que vamos a hacer eso, Dios mediante. Pero el libro de los Efesios está organizado a base de 3 palabras claves. La primera clave es sentados. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Qué significa que estamos sentados con Él? Sencillamente significa que nosotros hemos recibido en nuestra vida su justicia. Él nos ha mirado como si nunca hubiéramos pecado. Nos ha imputado su justicia y estamos sentados, reposando en Él, tranquilos en Él. Pero luego hay una segunda palabra clave en este libro, que viene después de estar sentados con Él, aceptos en el amado en lugares celestiales. Y es la palabra andar. Es decir, que cuando estamos sentados con Cristo, cuando hemos recibido su justicia, entonces lo que vamos a hacer es andar con Jesús. Y una vez más repito que cuando se usa la palabra andar o caminar en la Biblia en sentido figurativo, quiere decir nuestra conducta, nuestro comportamiento. Así que si estamos sentados con Cristo, andaremos con Cristo, seguiremos en sus pisadas. Ese será el fruto. Y luego la tercera palabra clave en este libro es la palabra firmes, estar firmes. Es decir, cuando estamos reposando en Cristo, cuando estamos andando con Él, el resultado será estar firmes contra los dardos que nos lanza nuestro enemigo. Ahora, inmediatamente después que el apóstol Pablo, en el libro de los Hebreos, habla en cuanto a los héroes de la fe, en el capítulo 11, él da el secreto de cómo puede el pueblo de Dios vencer. Quiero leer Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 1 y 2. Hebreos 12 y el versículo 1 y el versículo 2 nos da el secreto de la victoria. Dice allí: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, como tenemos a todos los héroes y las heroínas del capítulo 11, ahora da un consejo: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con perseverancia. Ahora fíjense, nuevamente tiene que ver con acción. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo debemos correr? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La hermana White escribió por qué la iglesia se encuentra en una situación de una mortandad terrible. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 202 y 203, ella escribió: la iglesia sufre de un mal espiritual mortífero. Sus miembros han sido heridos por Satanás y no están dispuestos a mirar a la cruz de Cristo, como los israelitas miraron a la serpiente de bronce para poder vivir. El mundo hace tantas exigencias sobre ellos, es decir, sobre los que profesan ser fieles a Dios, que no disponen de tiempo para mirar a la cruz por suficiente tiempo como para ver su gloria y sentir su poder. Cuando de vez en cuando captan un vistazo de la abnegación y el sacrificio propio que exige la verdad, no es bienvenido y distraen su atención a otros asuntos a fin de olvidarlo lo más pronto posible. El problema es que no estamos contemplando a Jesús. No tenemos los ojos fijos en Jesús, como dice Pablo, dejando el peso del pecado. Corremos con perseverancia la carrera, y el secreto del éxito está poner los ojos en Jesús. En el Deseado de todas las gentes, página 668,
Elena White escribió, toda verdadera obediencia proviene del corazón. Aquí no estamos hablando de obedecer a Dios por obligación. Aquí no estamos hablando de producir obras artificiales por nuestros propios esfuerzos. La generación final no verá que sus buenas obras son buenas. Se sentirán indignos, se sentirán incompletos, se sentirán pecadores, pero confiarán en la justicia imputada de Cristo, se mantendrán fieles a Él. Dice, toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, Él se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Qué interesante. Cuando nos sometemos a Cristo, diariamente, llegará el punto donde estamos ejecutando nuestros propios impulsos que Él ha sembrado en nuestra alma y nuestro corazón. Sigue diciendo, la voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. ¡Wow! ¡Qué tremenda cita! Ella empieza diciendo que la verdadera obediencia viene del corazón. Como por ejemplo, yo amo a mi familia, eso viene del corazón. Nadie me obliga a amar a la familia, a amar a mi esposa, a amar a los hijos. Viene como resultado natural del corazón, no es forzado. Y la hermana White sigue diciendo que como la verdadera obediencia proviene del corazón, si nosotros le damos el corazón a Jesús, finalmente llegaremos al punto donde estamos siguiendo nuestros propios impulsos que ha sembrado el Espíritu Santo allí en nuestro corazón. Quiero terminar mencionando a Enoc, el hombre que caminó con Dios y Dios se lo llevó porque había alcanzado un grado de santidad por su entrega al Señor, que ya Dios le dijo, ya tú no tienes nada que hacer allá, vente acá y caminamos juntos por la calle de la Nueva Jerusalén. Judas 14 y 15 nos dice, hablando de la tarea que desempeñó Enoc, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así era la sociedad en el tiempo de Enoc. Fíjense la cantidad de veces que se usa la palabra impíos aquí, dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Pero Enoc era lo contrario en esa sociedad pecaminosa, esa sociedad que finalmente llevaría al diluvio. Dice en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Nuevamente repito que caminar, cuando se usa en sentido figurativo, significa la conducta, significa andar como Jesús anduvo. Así que Enoc caminó con Dios. ¿Pero qué significa caminar con Dios? Bueno, afortunadamente, el libro de Hebreos también menciona la vida de Enoc. Dice en Hebreos 11, versículos 5 y el versículo 6, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Ahora escuchen bien. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué significa agradar a Dios? Bueno, podemos aprender de Jesús qué significa agradar a Dios. Noten la misma palabra en Juan 8 y el versículo 29. Juan 8, 29.
Jesús dijo, porque el que me envió, que es el Padre, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Agradar a Dios significa hacer algo. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Quiero terminar leyendo de Joya de los Testimonios, tomo 2, página 164, algo que nos ayuda a entender lo que pasó con Enoc, la clase de carácter que tenía y la razón por la cual lo llevó Dios. La sierva del Señor escribió, la obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Aprovechemos estos tiempos de relativa paz, hermanos y hermanas, porque ella dice aquí que tendremos que hacer la obra en una terrible crisis. Sigue la cita. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Así que ella dice que la conformidad al mundo puede hacer callar o retener nuestra devoción a Dios. Y dice que deberá darse el mensaje bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Sigue diciendo la cita, y en ese tiempo, para la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe y se colocará con sus enemigos declarados, hacia los cuales sus simpatías han estado tendiendo durante mucho tiempo. Es decir, si nosotros tenemos la tendencia al mundo, últimamente nos uniremos con aquellos individuos que llegarán a ser los peores enemigos de la fe. Sigue diciendo, esos apóstatas manifestarán entonces la más acerba enemistad y harán cuanto puedan para oprimir y vilipendiar a sus antiguos hermanos y para excitar la indignación contra ellos. Ese día está por sobrecogernos. Los miembros de la iglesia serán probados individualmente, serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separado y a solas. Ahora viene lo triste, descuidaron de obtener la experiencia que les habría ayudado en esta emergencia, y su alma queda recargada de remordimiento por las oportunidades desperdiciadas y los privilegios descuidados. Así que con esto concluimos esta serie sobre la justificación por la fe, 1888 y la crisis final. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que la justificación por la fe incluye la justicia imputada de Jesús y la justicia impartida de Jesús. La justicia impartida nos ayuda a desarrollar la idoneidad para el cielo. La justicia imputada nos da el derecho al cielo. Para entrar al cielo tenemos que tener ambas. No podemos tener solo el título para el cielo o el derecho al cielo si nuestra vida no manifiesta que nosotros en verdad hemos recibido a Jesús como Salvador personal, nos hemos arrepentido, hemos confesado nuestros pecados, hemos sentido tristeza por el pecado y tenemos confianza, sin embargo, que Jesús ha tomado su justicia y nos la ha colocado a nuestra cuenta. Y por gratitud obedeceremos a Jesús, no para ganar la salvación, sino como fruto de la salvación, por amor a todo lo que Él ha hecho por nosotros. El Señor les bendiga y que esta sea nuestra experiencia, es mi oración.